¿Cuántos descansos remunerados tiene como de... Bueno, tiene un derecho o un descanso diario, para empezar, un descanso semanal, un descanso vacacional, un descanso y además un híbrido de descanso que es el día no laborable. Vamos a empezar con el descanso semanal obligatorio. El trabajador, luego de trabajar en la semana, tiene por lo menos derecho a descansar un día completo en la semana, 24 horas consecutivas. Por eso es un día completo, el que preferentemente se otorga el día domingo. Esto es preferentemente. Por lo tanto, no es obligatorio que el descanso semanal se le brinde al trabajador el día domingo. Podría ser otro día, podría ser un sábado o un día comprendido entre el lunes y el viernes. Preferentemente se señala que sea el domingo, pero la preferencia puede ser dejada de lado si es que finalmente se le otorga al trabajador un día de descanso en la semana. El trabajador tiene derecho a que el día del descanso semanal obligatorio sea cancelado, remunerado, retribuido. Entonces, es un día en el que el trabajador no trabaja, pero se le retribuye por trabajar ese día. ¿Y de qué forma se le retribuye al trabajador por no trabajar el día de descanso semanal obligatorio? Se le retribuye con el mismo jornal, con la misma remuneración diaria de un día de trabajo. Entonces, es como un día que el trabajador estuviera trabajando, pero sin que lo trabaje y se le paga. ¿Por qué? Porque ha trabajado en la semana. ¿Cuál es el valor de ese día de no trabajo, de descanso? Es el valor de un día ordinario de trabajo. Entonces, para que el trabajador tenga derecho a descansar un día a la semana y a que se le pague, tendría que haber trabajado en la semana. Y por lo tanto ese trabajo en la semana tendría que haber sido trabajo efectivo. Sin embargo, nuestra normativa señala que ciertos días en los que no ha habido o en los que no hay trabajo se van a considerar como efectivamente elaborados para efectos del descanso semanal obligatorio, como son las inasistencias por accidente de trabajo o enfermedad profesional o cualquier enfermedad debidamente comprobada hasta que la Seguridad Social asuma la cobertura de tales contingencias. Los días de suspensión de la relación laboral con pago de remuneración por el empleador, las famosas licencias con goce de haber, los días de huelga, siempre que la huelga no haya sido declarada improcedente e ilegal. Esto es entonces que la huelga haya sido declarada procedente o legal, una huelga autorizada por el Ministerio de Trabajo. Y los días que devenguen salarios en los procedimientos de impugnación del despido, específicamente los despidos nulos, por ejemplo, en los que el trabajador logra su reposición, todo el periodo que transitó entre el cese del trabajador y la reposición efectiva se considera como periodo efectivamente laborado para el cálculo de o como día laborado para el pago del descanso semanal obligatorio. Estamos, Levi, analizando el régimen laboral privado. Entonces, en el régimen laboral privado, y esto creo que lo consultaron en la clase pasada, lo conversamos en la clase pasada,
Eh, respecto a la posibilidad que tiene el empleador de efectuar un descuento en la remuneración mensual del trabajador cuando éste tiene inasistencias injustificadas. Las inasistencias injustificadas van a tener un impacto o facultan al empleador a efectuar un descuento de la remuneración mensual del trabajador. ¿A cuánto equivale ese descuento o esa posibilidad del empleador de descontar el salario mensual del trabajador a el valor de una remuneración diaria dividida entre 30 o 15, dependiendo de cómo se le pague el salario al trabajador, de forma mensual o de forma quincenal? Eso lo vamos a ver en un momento con un ejemplo. Acá está el ejemplo. Por ejemplo, en este caso, María gana una remuneración mensual por 1.800 soles y tuvo 3 inasistencias en el mes de febrero del 2020. ¿Cuánto le corresponde como remuneración mensual o como remuneración bruta de ese mes? En principio, probablemente la mayoría de empleadores efectuarían esta operación, 1.800 entre 30 días mensuales, la remuneración diaria es 60. 3 inasistencia, 60 por 3, 180. Entonces, la operación sería 1.800 menos 180, lo que daría 1.620 soles. Pero el empleador podría efectuar un descuento adicional por la incidencia de las inasistencias injustificadas en el pago de la remuneración correspondiente al descanso semanal obligatorio. ¿Cuál es el costo o el impacto de esas inasistencias en el pago de la remuneración semanal obligatoria? 60, que es la remuneración diaria, entre 30 nos da el valor de la incidencia de cada inasistencia en el pago de la remuneración semanal obligatoria. Entonces, 60 entre 30, 2 por 3, porque en este caso han habido 3 inasistencias. Van a ser 6 soles adicionales los que se pueden descontar además de los 180 soles por las inasistencias. Y nos da un total de 1.614 nuevos soles. ¿Aquí hay alguna duda sobre cómo se calcula o cómo se determina el impacto de las inasistencias en el pago de la remuneración semanal obligatoria? Bueno, seguimos entonces. ¿Qué pasa cuando el trabajador trabaja el día de descanso semanal obligatorio? El trabajador que trabaja el día de descanso semanal obligatorio tiene derecho a que el empleador le pague 3 jornales diarios por haber trabajado ese día. De esos 3 jornales, la distinción es la siguiente. Un jornal equivalente a la remuneración del día de descanso semanal obligatorio. Un jornal por la labor efectuada. Y una sobretasa del 100% de la remuneración por la labor efectuada. Son 3 jornales, pero uno de esos jornales diarios ya está incluido en la remuneración mensual del trabajador. Por eso es que en la práctica, en el cálculo, son 2 jornales adicionales a la remuneración mensual del trabajador. Cuando el trabajador trabaja el día de descanso semanal obligatorio sin que ese día de descanso se haya sustituido por otro día de descanso en la semana. Entonces, si el día de descanso del trabajador es el domingo y el trabajador
va a trabajar ese domingo, el empleador podría otorgarle otro día de descanso por ese domingo, no sé, un jueves. Si eso pasa y el trabajador va a trabajar el jueves en vez del domingo, el empleador ya no tendría que pagarle esta triple, este triple jornal. Un segundito, por favor. Ya, seguimos. Entonces, como les había comentado, el empleador puede liberarse del pago de este triple jornal diario si le otorga al trabajador descanso sustitutorio. Otro día de descanso, pero ahí la norma indica que debe efectuarse en la misma semana en la que el trabajador va a efectuar el día de descanso semanal obligatorio. Entonces, la sustitución no podría ser la semana siguiente o acumulando los descansos trabajados y se le otorga en la última semana del mes. Tiene que ser en la semana. Por ejemplo, acá el trabajador labora el día domingo 13 de septiembre del 2020, en la semana del 7 al 13. En esa semana, supongamos que el día domingo es su día de descanso semanal obligatorio. Entonces, del 7 al 13, tendría el trabajador que tomar otro día para que el empleador no tenga que pagar la triple jornal por trabajar un día de descanso semanal obligatorio. Aquí vemos algunos casos. El contador Rubio Vidal trabaja de lunes a viernes, pero debe venir a trabajar el domingo, que era su día de descanso semanal obligatorio. ¿Cuánto percibirá en el mes de abril? 2.400 es su remuneración mensual. Entonces, si va a trabajar un domingo, que es su día de descanso semanal obligatorio, son 3 jornales por trabajar ese feriado, ese día de descanso. Pero uno de esos jornales ya está en su remuneración mensual. Es este primer pago. Los otros dos son adicionales. 160 soles más 2.400, 2.560. Buena pregunta, Margie. ¿Ese descanso sustitutorio lo decide el empleador? Yo creo que sí, lo decide el empleador. Entonces, el empleador puede al trabajador indicarle que va a trabajar el domingo y que su día de descanso es en esa semana el jueves. Y por lo tanto, yo no creo que es el trabajador el que puede exigir que se le pague y que no se le dé un día de descanso sustitutorio. Yo creo que esa facultad está en cabeza del empleador. Por lo tanto, el trabajador no podría exigir que se le pague el triple jornal y que ya no se le dé descanso. Es finalmente una decisión del empleador. Pregunta, antes de pasar a los casos prácticos. El día de descanso semanal obligatorio, como hemos visto al inicio en la definición, es el derecho como mínimo a 24 horas consecutivas de descanso en cada semana. O sea, el mínimo es 24 horas consecutivas, esto es un día consecutivo. ¿Puede el empleador otorgar más de un día de descanso semanal obligatorio? ¿Qué opinan ustedes?
Ya. Mari nos dice que sí. ¿Y hasta cuántos días de descanso semanal obligatorio podría otorgar entonces el empleador? ¿Dos, tres, cuatro? Si hablamos por lógica y vemos que el descanso semanal obligatorio sería dentro de una semana, solo podría compensar un día. O sea, solo podría haber un día de descanso semanal obligatorio en la semana. Si vamos al supuesto que debe ser recuperado o concedido dentro de la misma semana donde se le quitó ese descanso, solo habría uno, ¿no? Si partimos de ese supuesto. Ya, perfecto. Bueno, la normativa señala que el descanso semanal obligatorio se otorga como mínimo en un tiempo plazo de 24 horas, pero al ser un derecho lado como un derecho mínimo, nada impide que el empleador otorgue más de un día de descanso semanal obligatorio. O sea, podría otorgar dos, tres obligatorios. Y así ocurre con varios empleadores en los que los trabajadores trabajan de lunes y sábado y domingo es día de descanso semanal obligatorio. Los 2 días tendrían ese mismo tratamiento. Entonces, ahí viene otra pregunta. Si no es un día y son dos, por ejemplo, sábado y domingo, ¿en cuál de esos días habría esta consecuencia de tener el empleador que pagar 3 jornales y el trabajador trabaja esos días? ¿En el domingo, en el sábado, en ambos? En ambos, doctor, porque la norma dice que es trabajar en el día de descanso. Y si son 2 días de descanso o 3 si fuese, se tendría que hacer lo que dice la norma, ¿no? Así es. La consecuencia y la obligación del empleador de tener que pagar 3 jornales no se reduce a un día de descanso en específico, sino que es aplicable a cualquier día que el empleador otorgue como día de descanso semanal obligatorio. Por lo tanto, si el día que el empleador otorga o el empleador otorga sábado y domingo, y el trabajador trabaja el sábado, por ejemplo, también se tendrá que aplicar la consecuencia para el empleador de pagar 3 jornales por el trabajo de ese día. Entonces, para cualquiera de los días de descanso semanal obligatorio aplica. Visto eso, ahora vamos a absolver o a analizar los casos. Acá tenemos 3 casos. Damos unos minutos y Doctor, disculpe una ustedes... pregunta. Sí, Sí, disculpe que le te interrumpa una escucho. pregunta antes de entrar a los casos. Sí, ¿qué pasa cuando el horario es los sábados hasta la 1 de la tarde? A partir de la 1:01 ya es hora extra y ya no se considera como descanso. ¿Cómo O sería el sea, pago? tra- ¿Se paga como hora trabajan extra de a la 1 lunes, y 10? Sí. Trabajan de o sea, lunes a trabajan de sábado y ese lunes, sábado trabajan hasta ya, la 1 de la tarde. Si trabajan ya, de ese lunes a sábado viernes, hasta las 8, sí. ¿Cómo sería el ya, pago? entonces de lunes a viernes trabajan, no sé, de 8 a 6 de la tarde y el sábado hasta la 1. Ajá, sí. Ya, ahí son horas extras, Ah, ya, ok. son horas extras. El trabajo
el día de descanso semanal obligatorio implica que el trabajador empiece a trabajar el día del descanso en el que no tenía obligación de prestar sus servicios o tenía el derecho a descansar ese día. Por eso que a veces, por ejemplo, hay esta pregunta, ya, el trabajador mmm, trabaja de lunes a sábado, el domingo es su día de descanso semanal obligatorio. Pero supongamos que el domingo viene, pero no a trabajar toda la jornada ordinaria de los otros días, sino viene a trabajar 2 horas. ¿Qué tendría que hacer ahí el empleador y cómo tendría que retribuir el hecho de que el trabajador va el domingo a trabajar 2 horas? ¿Qué opinan ustedes respecto a esa situación? Bueno, yo creo que se le debería pagar, si se le debe pagar doble porque está yendo a descansar, sería el doble del valor del día dividido entre las 8 horas, multiplicado por las horas que ha ido a trabajar. Porque ese día, como dice usted, de descanso, vale doble. Entonces, a ver. Ese día, él va a trabajar 2 horas. Supongamos que el jornal diario sea 30 soles. No, 30 no, porque él ganaría 900. Supongamos que gana 40 soles. Por 30, 1200. ¿Qué tengo que pagarle si va a trabajar 2 horas el domingo? El descanso es ininterrumpido dentro de las 24 horas. Por más que vaya 1 hora o 2 horas a trabajar, ya no está cumpliendo con el descanso total de las 24 horas. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué le pagamos a ese trabajador que gana 40 soles diarios, trabaja de lunes a sábado y va el domingo a trabajar 2 horas? La totalidad del día, como debe ser. El pago triple. Y, o sea, le pagamos 40 por 3. Claro, bueno, solo 40 por 2, porque ya tenemos en cuenta que un descanso semanal obligatorio ya está considerado, ¿no? Ya, perfecto. Mira, sobre ese asunto no hay criterios judiciales ni tampoco hay criterios de la autoridad administrativa de trabajo. Yo creo que en esos casos el empleador tendría que pagar la remuneración diaria eh, no tendría necesariamente que pagar los 3 jornales por 40 soles. ¿Por qué? Porque uno de esos jornales se paga en función a la labor efectuada. Y la labor efectuada pues no han sido las 8 horas, por ejemplo, si así fuera la jornada del trabajador, sino 2 horas. Yo creo que uno de los 3 jornales sí se podrían y deberían, creo yo, es razonable justificadamente pagarse en función a las horas. Entonces 40, por ejemplo, entre 8 por 2 horas. Pero los otros 2 jornales sí se tendrían que pagar completos en un valor de 40 soles. ¿Por qué? Porque eso sí se pagan por el simple hecho de que el trabajador tenga que trabajar el día de descanso semanal obligatorio. En cambio, uno de esos pagos sí es por labor efectuada. Perdón, doctor, pero como dijo el colega anterior, se entiende que dentro del sueldo ya está considerado un día domingo. O sea, disculpe, cuando usted habla de pagar 3, quiere decir que aparte del sueldo de los 1.200 que gano, yo le voy a pagar 3 veces un domingo cualquiera que vaya a trabajar siendo su día de descanso. No se supone que No, dentro no, de esas no. 3 veces Dos está más. incluido por eso. Entonces, como dice anteriormente el colega, una de esas usted dice que debería pagarle 40 soles porque es su derecho. Y la otra que vendría a ser por el trabajo prestado, sí debería dividirse entre las horas trabajadas. Yo soy de la idea de que en ese ejemplo, uno de los jornales, 40 soles, ya está incluido en el salario mensual. Pongamos que sean 1200. Uh-huh. La sobretasa por trabajar el feriado también se paga con 40 soles. Entonces ahí van 1240. Ya. Pero Ajá. aparte,
el pago de ese día, que pudieron haber sido 40 soles más si trabajaba toda la jornada, se va a tener que reducir en función a las horas efectivamente laboradas. Porque ese pago es pago por labor efectuada. Entonces, en ese ejemplo, él ya no ganaría 1.280, creo yo, sino 1.200 más 40, más 40 entre 8 por 2, que viene a ser 10 soles más. Ah, ya. Ok. Sí, esa situación, por ejemplo, alguna vez me la han consultado en regímenes como en el régimen agrario, el régimen acuícola, porque a veces así, o los trabajadores iban un domingo a trabajar no toda la jornada, sino un par de horas o la mitad del turno. Entonces la pregunta era, ¿le tenemos que pagar por trabajar en su día de descanso todo, pese a que trabajaron la mitad del turno? Entonces el análisis fue ese. Se puede pagar una de las tres jornadas, de las tres remuneraciones, de forma proporcional a las horas efectivamente trabajadas. Las otras dos las otras dos remuneraciones sí son completas. Una de ellas está en la remuneración mensual.